Esto que hemos visto un poquito en general, vamos a verlo más en profundidad en la siguiente página, en la 365, en las cuales pues vamos a ver los dos tipos, digamos, de inmunidad artificial que podemos hacer. Una inmunidad artificial activa sería la vacuna y una inmunidad artificial pasiva serían los sueros. Así que vamos a ver un poquito cómo funcionan, aunque ya más o menos lo habríamos visto en general. Entonces, como decíamos, en esta inmunización que provoca una inmunidad, ¿no? Esa es una inmunización porque le estamos metiendo una sustancia para inmunizar, para provocar la inmunidad de una persona, de un animal o lo que sea, ¿no? Pero nosotros ponemos el ejemplo de una persona. Bueno, pues si es pasiva, lo que decíamos era que el sistema inmunológico no tiene que hacer nada, se lo dan ya hecho. Entonces lo que hacemos es introducir, como decíamos, un suero que tiene los anticuerpos frente a esa enfermedad. Claro, ¿cómo lo hacemos esto? Pues normalmente lo que tenemos que tener para ello son animales a los cuales le vamos a inocular el patógeno y entonces ese animal va a generar una respuesta inmune, ¿vale? Entonces de ese animal va a tener muchos anticuerpos frente a ese patógeno. Pues lo que hacemos es sacarle el suero a ese animal y en ese suero va a tener muchísimos anticuerpos. Pues con ese suero que tiene esos anticuerpos se lo vamos a inocular a la persona de manera que le estamos inoculando esos anticuerpos. Voy a ver, porque aquí no tenemos realmente ninguna imagen. Vacunas y sueros. No tenemos aquí ahora mismo imágenes. Normalmente, pues se hacía, pues, por ejemplo, se utilizaban muchas veces caballos para generar los sueros. Que son animales, si tú utilizas un animal con bastante volumen corporal, es presumible que también va a generar una gran cantidad numérica, no absoluta, de anticuerpos, con lo cual puede ser más efectivo para sacarle ese suero, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el efecto que produce este tipo de inmunización? Bueno, en general va a ayudar a que se cure la enfermedad o que no se desarrolle. Imaginaros, si yo, como decíamos antes, no estoy vacunado contra el tétano y me he cortado con un hierro oxidado, yo ya puede ser que tenga el patógeno. Es muy posible que mi sistema inmunológico no sea capaz de acabar con él. Pues me meten nuevos anticuerpos que no son míos y con todos esos anticuerpos más los míos, pues vamos a hacer algo. ¿Qué ocurre? Que como esos anticuerpos no los ha producido, los anticuerpos que hemos introducido con el suero, no los ha producido el propio organismo, la resistencia va a durar poco. ¿Por qué? Porque va a durar mientras duren los anticuerpos que nos han inyectado. Nosotros no nos estamos produciendo nuevos. Imaginaros, si nos han inyectado 20 unidades, pues cuando se acaben esas 20 unidades, no, en principio no hay más anticuerpos de esos que nos han introducido. Se habrían acabado, con lo cual su efecto, y nos volvería a dejar solamente con nuestro sistema inmune, ¿no? El efecto va a ser de poca duración. Y además, como dice aquí, no genera memoria. No genera memoria, ¿por qué? Porque como no estamos generando esos anticuerpos con linfocitos nuestros, pues entonces no estamos generando tampoco células memoria. Nosotros estamos aprovechando los anticuerpos que nos han dado, pero el sistema inmune no está trabajando, con lo cual no se ven, digamos, los efectos positivos de una respuesta inmune específica, como puede ser eso, que sea de una duración más larga y además que tenga memoria. Como dice aquí, se lleva a cabo cuando un individuo ya está enfermo o presumiblemente enfermo y no se puede esperar a que una vacuna haga efecto, porque para entonces el patógeno ya habrá ganado la batalla, por así decirlo. ¿De acuerdo? Como dice aquí, a principios del siglo XX se utilizaban sueros extraídos de animales domésticos, como los caballos, como las cabras, a los que se le había inoculado el germen. El problema es que normalmente estos sueros eran eficaces, pero porque estos anticuerpos son en general universales para los mamíferos. Pero a veces se daban procesos alérgicos, generados por, bueno, pues seguramente porque se activarían también inmunoglobulina C, no sé, por la razón que fuese,
no eran totalmente específicos, no estaban totalmente bien hechos. Con lo cual, lo que hacemos es, ¿vale? Coger anticuerpos de inmunoglobulinas humanas, como dice, que proceden de individuos hiperinmunes en general. No sé ahora muy bien cómo se hará. La verdad es que no sé si es que a la gente con cierta hiperinmunidad le guardarán en el suelo. La verdad es que no sería interesante investigarlo, pero yo la verdad es que no lo sé. Pero el caso es que lo que conseguimos es, lo más importante de todo, meter anticuerpos que vienen de otro organismo. Eso es lo que nos tenemos que quedar con esto. Una inmunización pasiva en la que el sistema inmune no trabaja. Por así decirlo, se la dan hecha. Pero el problema que tiene es que eso dura, le sacan del apuro durante un pequeño periodo de tiempo. Otra posibilidad, pero esta tiene que ser, digamos, con previsión, no puede ser cuando ya el patógeno ha entrado, es la otra, la activa, en la cual lo que vamos a utilizar es una vacuna y en esta vacuna lo que vamos a provocar es que el sistema inmune trabaje. Esto es muy sencillo y lo hemos comentado en realidad un poquito ya en las anteriores clases, pero bueno, lo recordamos. Si nosotros tenemos aquí una gráfica en el que el eje de la Y son la cantidad de anticuerpos que hemos producido y en el eje de la X tenemos el tiempo, nosotros podemos introducir en una vacuna el patógeno. Ese patógeno, ya sabéis, lo que hacemos es que le quitamos los efectos e introducimos solamente los antígenos. Es decir, el científico sabe qué proteínas o qué glucoproteínas son las que desencadenan la respuesta inmune, pero no tienen suficiente capacidad como para infectar, como para invadir el organismo. Entonces lo que hacen es introducir ese antígeno que es capaz de desencadenar la respuesta y se lo introducen a la persona sabiendo que de esa manera no va a contraer la enfermedad. Puede tener algunos efectos secundarios, porque ya sabemos que muchas vacunas pues, nos producen un poquito de reacción, pueden producir incluso un poquito de fiebre. ¿Por qué producen esa sensación, esos efectos? Porque cuando nosotros hemos introducido el antígeno, lo que hacemos es provocar una respuesta primaria. Es esa respuesta primaria la que nosotros notamos como efectos secundarios de la vacuna. Pero eso no significa que es que la vacuna no tenga efecto o que la vacuna sea peor que la enfermedad. No, no, no. Lo que pasa es que ha producido una respuesta primaria. ¿Qué va a permitir eso? Que nosotros ya tengamos linfocitos, memoria, que estén ya preparados, listos, con esos, por ejemplo, si son linfocitos B, con esos anticuerpos ya específicos para el antígeno, con esa cadena variable ya totalmente específica para el antígeno, y entonces cuando llegue verdaderamente la infección, cuando llegue el patógeno de verdad con toda su potencialidad, venga del exterior, nuestro organismo ya tiene esa célula memoria, con lo cual no va a hacer una respuesta primaria, sino que va a ir directamente a la respuesta específica secundaria, a lo que se llama una inmunidad adquirida. De manera que es muy posible, si ese patógeno no ha cambiado mucho, es muy posible que ya ni siquiera se desarrolle la enfermedad, que nuestro sistema inmune con la respuesta secundaria se lo quite de en medio directamente. Dime. La esclerosis múltiple, ahora lo vamos a ver. La esclerosis múltiple es una enfermedad relacionada efectivamente con el sistema inmune, con un problema que hay con las vainas de mielina. No sé si os acordáis del año pasado cuando visteis el tejido nervioso de la neurona, pues si os acordáis, la neurona... Dime, dime. Ahora lo vamos a ver, porque los corticoides en general lo que hacen es por lo mismo que también le dan corticoides o le daban, ya no sé si lo siguen haciendo, a algunos enfermos de COVID, porque un corticoide lo que hace en general es frenar la respuesta inmune de una zona. Se utiliza muchas veces cuando tenemos una inflamación de algo. Entonces, si lo pensáis, una inflamación es una inflamación, lo mismo que veíamos en el tema pasado. Entonces, por ejemplo, se utilizan corticoides para los músculos también muchas veces. Si tenemos un músculo que nos duele, podemos darle un corticoide en crema. O en ciertas enfermedades como estas que estamos hablando, sean corticoides. Pues en general lo que estamos haciendo es frenar una respuesta inmune que se relaciona en muchos casos con la inflamación. Y es porque en este caso, en el de la esclerosis múltiple, lo que se ataca por el sistema inmune es la vaina de mielina
que recubre a los nervios. No sé si os acordáis que los nervios son como cables de electricidad que tienen en su interior lo que es el cordón nervioso, pero por fuera tienen una vaina que sería como el plastiquillo que tienen los cables, y esa vaina de mielina lo que hace es que el impulso vaya mucho más rápido de un punto a otro. Pues esos enfermos lo que tienen es esa vaina de mielina siendo atacada por el sistema inmune. Entonces, si le damos corticoides, frenaremos esa reacción del sistema inmune. No sé yo si ha quedado muy claro. Perfecto. Ahora vamos a ver igualmente enfermedades en relación con eso, o enfermedades porque hay una hiperreacción del sistema inmune, y enfermedades en las que hay lo contrario, digamos que el sistema inmune acaba hecho pedazo y no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a poder meter esa vacuna? Pues lo que comentábamos, podemos meter forma atenuada, significa una forma atenuada es un microorganismo al que le hemos quitado una parte, lo hemos desactivado, por así decirlo, y entonces cuando lo inoculamos a una persona, el microorganismo no va a ser capaz de infectar, no va a ser capaz de hacer una infección. Es muy curioso, no sé si alguna vez lo habréis visto, cómo descubrieron también la primera vacuna con lo de la viruela, con la vaca y tal y cual, que se le inocularon a un niño y tal. Bueno, pues lo que se vio directamente es que cuando se metía el patógeno a una persona que no estuviese enferma, o incluso a personas enfermas, pues podían hacerse inmunes en el futuro. Y luego, pues lo que vamos a hacer también es directamente meter los microorganismos muertos, ¿no? Que hemos acabado con ellos de alguna manera. También podemos meter toxinas bacterianas, es decir, alguna sustancia que produzca el patógeno, y se la metemos y el sistema inmune va a reaccionar también. O como dice aquí, antígenos purificados, que es lo que comentaba antes. Podemos sacarle el antígeno y entonces meterle solamente el antígeno. Claro, si nosotros le metemos el antígeno, sabemos seguro que no va a poder provocar infección, porque estamos metiendo ahí una proteína nada más, o una glucoproteína. Muy bien, entonces vamos a ver, esta es la primera precisamente, la esclerosis. Vamos a ver enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune, muchas provocadas por el propio sistema inmune. Es lo que llamamos problemas con la autoinmunidad. Normalmente ya sabéis que lo que veíamos en la selección clonal, así en términos generales, es que los linfocitos tienen que ser capaces de reconocer lo propio y lo extraño. Es decir, tienen que ser capaces de, cuando vean una célula que sea de su propio organismo, no acabar con ella, porque si no pueden provocar un problema muy grave. Entonces lo que se hacía en esa selección clonal era que todos vienen de la misma célula, todos son clones, pero aquellos clones que por un fallo reaccionan frente a lo que se conocen como autoantígenos, los antígenos del propio cuerpo, esos clones hay que eliminarlos porque son clones que luego cuando estén activos van a acabar atacando a células del propio organismo. Y no es lo que queremos, solamente queremos que ataque a células de fuera, ¿no? A patógenos. ¿Qué puede ocurrir? Que algunos pueden sobrevivir, algunos de esos clones, digamos, indefectuosos. Y entonces lo que van a provocar es que tengan una reacción contra las propias células del propio organismo. Y eso nos va a provocar una serie de enfermedades que lo que hace el sistema inmune pues es acabar con el propio organismo, como esta que veíamos. Como dice aquí, un exceso de tolerancia puede llevar al organismo a confundir moléculas, generando un escaso nivel de respuesta que provoca la inmunodeficiencia. Ese sería el otro caso, cuando se han seleccionado clones que no tienen una buena respuesta frente a antígenos extraños. De manera que esos clones serían como lo contrario de los clones que veíamos hace un segundo, ¿no? Serían clones que en vez de hacer una autoinmunidad, lo que van a hacer es una inmunodeficiencia. Por lo tanto, ni unos ni otros son deseables. Ni los clones que atacan a lo propio, ni los clones que no atacan a nada. Ni uno ni otro nos sirven. Y son generadores en general de enfermedades. Una enfermedad que tenemos aquí muy señalada, como decíamos, es la esclerosis múltiple.
Entonces, lo que va a afectar, como dice aquí, es a la sustancia blanca. Si os acordáis, la sustancia blanca, pues son esos, los nervios, ¿no? Todas las partes que son las conexiones entre las neuronas. Entonces, tenemos una serie de síntomas de muy distinto nivel y que se van haciendo más fuertes conforme pasa el tiempo. Si no se consigue, digamos, ir frenando o ir haciendo que sea más leve la enfermedad. Y lo que se produce en realidad es lo que comentábamos antes. Se va perdiendo la mielina de los axones y entonces provocamos unas alteraciones neurológicas que van provocando poco a poco la parálisis. Como dice aquí, no hay un tratamiento curativo porque hay una enfermedad que el propio sistema inmune es el propio culpable, pero se pueden abordar los síntomas y aplicar terapias que puedan modificar, que puedan alargar la enfermedad para que los síntomas sean lo más leves o por lo menos que esa enfermedad no curse en un tiempo demasiado rápido. Entonces lo que está ocurriendo aquí, como tenemos aquí, ¿vale? Nosotros tenemos, bueno, un linfocito T que ha sido activado por un macrófago, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de este linfocito? Que este linfocito se activa frente a antígenos que son del propio sistema nervioso. Entonces, él se activa como si fuese ya a... He dicho linfocito... Sí, linfocito T. Entonces, ese linfocito T va a activarse frente a células del sistema nervioso y va también a activar a los linfocitos B. De manera que vamos a tener linfocitos T y linfocitos B atacando a las células de la glía, que son las que forman la mielina, que son las que van recubriendo ese nervio. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que este linfocito T ha reconocido un antígeno propio, en vez de reconocer solamente los antígenos externos. Tenemos otras menos graves que la esclerosis y también más frecuentes, por ejemplo, la artritis reumatoide, que se suele dar en personas de una cierta edad, pero también puede ser en personas más jóvenes, pues es por lo mismo, por una reacción del sistema inmune. No debemos confundirlo con la artrosis, que eso es una enfermedad degenerativa, ¿no? En la artritis es el sistema inmune. Podemos tener también el lupus, que también, bueno, es más minoritario, pero también es bastante problemático, ¿no? Que provoca problemas en la piel, pero también puede provocar parálisis. Tenemos también aquí la miastenia grave, que, como dice aquí, se produce anticuerpos contra los receptores de un neurotransmisor, es decir, de una sustancia que actúa en el sistema inmune, como seguro que recordaréis. Entonces, lo que va a provocarse es que algunos músculos no respondan frente a señales nerviosas y no se pueda provocar una contracción muscular adecuada y, por lo tanto, provoca un debilitamiento progresivo de la persona. Otra que también encontramos es lo que se conoce como diabetes mellitus, que es la diabetes de tipo 1, la diabetes que tienen personas desde el nacimiento, no aquellas personas, no lo que le pasa muchas veces a los mayores, que se hacen diabéticos, pero esa diabetes se llama diabetes senil, es la diabetes de tipo 2. Esta es la diabetes de tipo 1, y entonces lo que provoca es que el sistema inmune ataca a las células del páncreas, que son las productoras de la insulina. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no se produce insulina, la persona va a tener una hiperglucemia, que como veremos en el metabolismo, esa hiperglucemia es muy peligrosa, porque va a alterar completamente las proporciones de las reacciones bioquímicas y entonces va a provocar trastornos muy graves. La diabetes ya sabéis que es una enfermedad muy grave que afortunadamente, gracias a la universalización de la insulina, a la disponibilidad tan grande que hay de insulina, pues bueno, el paciente, digamos que vive una vida más o menos normal, pero no lleva una vida normal del todo porque tiene que tomarse todo el rato el azúcar, porque tiene que inyectarse una sustancia. Entonces, en todas estas que hemos visto, lo que se provoca es que el sistema inmune ataca a tejidos propios, se está confundiendo y todo eso es porque los clones que hemos seleccionado se han seleccionado mal. Si pasamos, dime, efectivamente, digamos que en ese caso la enfermedad va a tener un grado de acción más pequeño, ¿no? Porque
desde lo más grande que podría ser la parálisis total a tener brotes en el tiempo, pues hay mucha diferencia. Muy bien, entonces, otra cosa que también nos puede pasar, que a lo mejor os pasa a algunos, es tener alergia. Eso también se debe a un error del sistema inmune, porque lo que tenemos son reacciones frente a sustancias que son extrañas, ¿vale? Pero que no son patógenas, porque el polen de las flores no es patógeno, lógicamente. Entonces lo que tenemos es una respuesta inmune con hipersensibilidad, que significa que es una respuesta inmune, perdón, exagerada. Es decir, que al final, en vez de proteger al organismo, lo que va a provocar son alteraciones en el propio organismo. Es decir, va a crear más problemas que otra cosa. Nadie necesita las alergias para nada. Pero también son bastante inevitables en este mundo actual en el que no tenemos mucho contacto con algunos patógenos. Como dice aquí, tenemos distintas modalidades de hipersensibilidad según el efecto que se genere. Vamos a ver la primera, la hipersensibilidad inmediata. Seguro que de aquí algunas tenéis alergia a algo. Pues vamos a ver una de ellas. Tenemos la primera, la hipersensibilidad inmediata, que nos va a pasar algunas veces cuando tocamos, por ejemplo, una planta a la que somos muy alérgicos, o los que son alérgicos a un medicamento o un alimento. No sé si vosotras, alguna de aquí, sois alérgica a algún medicamento o algún alimento. No, ¿verdad? Pues el problema de esa alergia es que en cuanto tú tengas el contacto, se va a generar una reacción inmediata, una reacción alérgica inmediata. ¿Cuál es el problema? Que si, por ejemplo, hemos tomado un alimento, va a provocar una inflamación inmediata en ciertas zonas que nos pueden provocar, por ejemplo, la asfixia inmediata. Vamos a ver cómo funcionaría. Digamos que hay una primera fase que llaman de sensibilización. Entonces, en esta fase de sensibilización, el organismo entra en contacto por primera vez con el alérgeno, con la sustancia que provoca la alergia. Los macrófagos lo fagocitan y muestran sus fragmentos en el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Vale? Entonces lo presentan ahí. Cuando los linfocitos T lo reconocen, se anclan a ellos y lo que van a hacer es provocar la maduración. Como siempre, recordar, los linfocitos T colaboradores activan a los linfocitos B y a los linfocitos T citotóxicos. Pues lo que hacen en este caso es activar a los linfocitos B que tengan por ahí cerca y van a provocar la producción de la inmunoglobulina de la alergia, la IgE. De esa manera, estas inmunoglobulinas C, como dice ahí, se unen y recubren la superficie de los mastocitos y de los basófilos que tenemos, ¿vale? Los mastocitos están en los tejidos, los basófilos en la sangre. Entonces, ¿qué va a provocar en ese momento? Se van a activar entonces los mastocitos cuando tengan el segundo contacto con el alérgeno, con la sustancia que nos provoca la alergia. Entonces, lo que ocurre es que las moléculas de la sustancia que produce la alergia se unen a las IgE y a los basófilos. Como veis, basófilos, mastocitos, inmunoglobulina E son los tres elementos que están aquí en la respuesta de la alergia. Entonces, lo que no sé si, porque aquí en el libro no hablaban de los basófilos, un recordatorio que no sé por qué no hacen. Los basófilos lo que tienen dentro es, por ejemplo, tienen urticantes, como por ejemplo la histamina o las prostaglandinas, que las prostaglandinas las veíamos en el tema de los lípidos. Entonces, esas sustancias que han sido liberadas por los basófilos, lo que hace es provocar una respuesta alérgica, una fase de alergia. Entonces, provoca todos esos síntomas que reconocemos como alérgicos, como puede ser la congestión nasal, la inflamación, el asma, los vómitos, todas esas cosas que pueden estar relacionadas con la alergia. Y entonces puede provocar un shock que nos provoque incluso la muerte, como dice aquí, ¿vale? Una anafilaxia, un shock anafiláctico que se llama. Lo del shock anafiláctico seguro que
pero suena que se ve mucho en las películas y tal. Entonces, pues, eso es inmediato. Si alguien tiene una alergia al cacahuete y come una cantidad suficiente de cacahuetes, puede morirse sobre la marcha, porque le dé un shock sobre la marcha. Entonces, ¿qué podemos hacer para digamos, intentar frenar esta secuencia? Porque la fase de sensibilización no la vamos a poder cortar. Esa alergia ya se ha creado y esa persona es alérgica. Eso es difícil evitarlo con ciertas alérgicas, con ciertas alergias. Con la del polen sí que se puede, porque se ponen vacunas para el polen y tal. Pero para lo de los alimentos no, o los medicamentos no hay mucho apaño. Entonces, lo que se puede hacer es acabar con la histamina, con la sustancia que está generando la fase de alergia. Porque todo lo demás no podemos evitarlo, pero sí que podemos acabar con esa sustancia. Entonces, si tenéis alergia a medicamentos y alimentos, me habéis dicho que no tenéis, pero no sé si tendréis al polen o alguna cosa así más leve. Pero si, a eso sí, ¿verdad? Que es mucho más frecuente en la sociedad. Entonces, muchos de nosotros tenemos que tomar en periodos del año antihistamínicos, pastillitas, ¿verdad? Que en general lo que hacen, en mayor o menor medida, acabar con los síntomas de la alergia. Simplemente porque está acabando con la histamina que tenemos en el cuerpo. Ya sabéis, ¿verdad? Que los antihistamínicos pues también tienen efectos secundarios, que bueno, que siempre son pues un poco más leves que la propia alergia, ¿no? También, como dice aquí, se pueden producir procesos de desensibilización, que es como, digamos, como lo que nos hacen con lo de la alergia al polen. Lo que están inoculando son algo parecido a una vacuna, siempre se dice vacunar de la alergia, no es que sea una vacuna exactamente, pero lo que le introducimos es una dosis de alérgeno cada vez más grande, de manera que lo que produce son inmunoglobulinas G, porque claro, lo que estamos haciendo es provocar una respuesta inmune secundaria, y si producimos inmunoglobulinas G, no producimos las IgE, como que hacen que compitan las IgG con las IgE y entonces pues ganen las IgG. Si no se producen IgE, se frena también la alergia. Recordamos que los tres culpables, por así decirlo, de la alergia, pues son los mastocitos, los basófilos y las IgE, y las inmunoglobulinas, sí. Vale, pues esta sería una muy típica que podríamos tener en distintas situaciones, ¿no? Tendríamos ahora otros que, bueno, digamos que serían casos más concretos, ¿no? Situaciones un poco más concretas. Esta que tenemos aquí es la hipersensibilidad de tipo 2 y, como dice ahí, ocurre cuando un anticuerpo se une a un antígeno de células propias, activando la capacidad citotóxica de las células NK o al propio sistema del complemento, ¿no? O se activa a las células NK o al complemento. ¿Cuándo se produce sobre todo esto? Pues se produce en unos raros casos, o desde luego no muy frecuentes, en los cuales, porque la persona, la madre, tiene unos antígenos, un grupo sanguíneo distinto del hijo, es decir, al fin y al cabo tiene unos antígenos sanguíneos distintos de los del hijo, puede pasar que haya un ataque de ciertos anticuerpos en el niño a los antígenos propios, porque esos anticuerpos se los ha dado la madre, y como la madre tiene un grupo sanguíneo distinto, sus antígenos son distintos, esos anticuerpos pueden reconocer los antígenos del niño como si fuesen ajenos, como si fuesen de un patógeno, y pueden atacarlo. ¿Vale? Entonces, lo que está, como dice aquí, lo que hace la madre es fabricar anticuerpos contra los glóbulos rojos del feto, y una enfermedad que puede provocar la muerte del feto. Por otro lado, tenemos también una hipersensibilidad relacionada con los antígenos, con el complejo antígeno-anticuerpo. Recordamos, ¿verdad? Cuando se unían y provocaban hasta 4 efectos, ¿no? Pues esta hipersensibilidad de tipo 3 se produce cuando los complejos antígeno-anticuerpos no son eliminados por los macrófagos. De manera que, como tenemos, imaginaros, el antígeno anticuerpo, una cosa que producía era la activación del sistema de complemento. Y el sistema de complemento, recordamos, produce la inflamación.
Pues si nosotros vamos acumulando antígeno-anticuerpos, ¿no? Vamos acumulando esos complejos, pues el complemento dice, hostia, aquí hay muchísimo. Dice, no deja de producirse, pues voy a dar una respuesta mayor, porque esto significa que es que no dejan de llegar nuevos antígenos, que tengo aquí pues una infección grandísima. Voy a provocar más y más inflamación para ver si acabo con la respuesta. Y en realidad no es que estén llegando nuevos antígenos, sino que los antígenos que se han unido a anticuerpos no se están eliminando. De manera que como se acumulan, le da la falsa sensación de que están llegando nuevos. Y entonces lo que provocamos una vez más es una reacción inflamatoria que nos da lugar pues a una alergia, porque no tenemos realmente un nuevo patógeno que nos esté infectando, sino que es un patógeno previo que tuviésemos. Por lo tanto, como podéis comprobar, esa, la tipo 3, podrá estar relacionada, ¿verdad?, a momentos tardíos de una enfermedad. Es decir, hemos pasado una enfermedad y en un momento tardío podemos desarrollar una hipersensibilidad. Y luego tenemos la hipersensibilidad 4. Esta también tiene que ver con contacto con un alérgeno y digamos que es retardada, que aparece unas horas, como dice ahí, o días después del segundo contacto con el alérgeno. Antes veíamos la inmediata, es decir, cuando se produce el segundo contacto, se produce la alergia directamente. En este caso, se produce el segundo contacto, pero no se produce la alergia inmediatamente, sino que pasa un tiempo. ¿Y por qué se provoca? Pues se provoca por una respuesta inmune celular. Los linfocitos T se van a activar y liberar, como siempre, lo que hacen son las linfocinas, o que son tipos de citoquinas, y lo que hacen es activar a macrófagos y entonces atraerlos. Cuando hacen eso, lo que hacen es provocar una inflamación. Entonces, nos puede provocar, digamos, una inflamación alérgica que no estaría en principio relacionada con una enfermedad, sino con un alérgeno. Pero claro, ¿esto cuándo ocurre? Porque no siempre ocurre, ¿verdad? Mirad, tenemos aquí distintos ejemplos y seguro que cuando yo lo diga, alguna vez os ha pasado. Por ejemplo, al haber usado una crema, al haber usado un perfume, al haber lavado los platos sin guantes durante cierto tiempo, al tocar, eso es más raro, al tocar algunos metales, vemos que conforme pasan unos minutos, incluso unas horas, se nos produce como una urticaria. No sé si os ha pasado alguna vez. Y no ha sido inmediato, sino que pasa o se nos seca la piel demasiado en las manos. Y eso no ha pasado inmediatamente, sino que ha pasado un cierto tiempo después del contacto. Uno de los problemas que sí que tenemos en la sociedad, aparte de la alergia al polen, son las alergias a productos químicos. Como tenemos tanto contacto con productos químicos, se producen alergias que son, digamos, de este tipo, retardadas, pero que al final pueden quedarse, digamos, como continuas, como una alergia que tengamos ya de continuo y se transforme en inmediata. Un ejemplo muy claro es el de fregar los platos sin guantes. Podemos llegar a tener una hipersensibilidad retardada, pero llegar un momento en el que tengamos ya tanta alergia que en cuanto nos toque el jabón de lavavajillas tengamos ya directamente la reacción alérgica. Eso se puede hacer constante. Y ya hay un síndrome ya de una hipersensibilidad química generalizada. Y son personas que tienen alergia ya también directamente a las sustancias que haya disueltas en el aire o al tocar superficies. Entonces, porque convivimos con una sociedad en la que la presencia de lo químico es muy fuerte. Venga, muy bien. Entonces la siguiente que tendríamos serían las inmunodeficiencias. A ver, voy a cargarlo otra vez que se me ha quedado raro. Tendríamos ya el otro caso y vamos a verlo aquí muy por encima y vamos a cortar ya, que si no vamos a vernos el tema entero. Entonces vamos a verla simplemente. Esto sería el caso contrario a las otras dos enfermedades que hemos visto. En las otras dos enfermedades en la autoinmunidad había un ataque frente a lo propio y en la hipersensibilidad un ataque excesivo frente a algo. En este caso, en la inmunodeficiencia hay lo contrario, una falta de ataque, una falta de capacidad del sistema inmune para
para desarrollar una defensa frente a las enfermedades. La inmunodeficiencia pueden ser, o digamos, innatas, que la tengamos ya congénitas, que se llamarían primarias también, o podríamos adquirirlas. Las congénitas, que son hasta las que vamos a ver hoy, son un conjunto de enfermedades en las cuales el recién nacido no tiene una respuesta inmune, no tiene una respuesta específica frente a los patógenos. Es decir, tiene una incapacidad para ser capaz, valga la redundancia, una incapacidad total para defenderse. Hay una película son los llamados niños burbuja. Hay una película de John Travolta que va de eso, ¿no? De un chaval que es un niño burbuja. Entonces, estos niños los tenemos que tener desde el principio en un entorno totalmente controlado en el cual no entre ningún tipo de patógeno. Con lo cual, imaginaros qué poca calidad de vida, ¿verdad?, para esa persona que para vivir necesita estar en un entorno totalmente aislado de patógenos. Vamos a ver qué enfermedades tenemos dentro de estos niños burbujas y ya con esto terminamos. Podemos tener, claro, como tenemos linfocitos B y linfocitos T, pues podemos tener inmunodeficiencia para el tipo B o inmunodeficiencia para los tipos T. Dentro de los tipos B, que es lo que lógicamente se ven afectados son los linfocitos B, vamos a tener una enfermedad como destacada, que es la que tenemos aquí, voy a marcar, ¿vale? Que si vamos, digamos, partiendo la palabra, A es una falta de algo, gamma globulina, ¿vale? Gamma globulina, estamos hablando en realidad de las IgG, de las inmunoglobulinas G, de ahí el gamma. Entonces, lo que tenemos es una falta por eso el A, de inmunoglobulinas, en este caso G, y cuando tenemos la hemia, el sufijo hemia, es una falta que hay de algo en la sangre. Entonces tenemos una falta de inmunoglobulina G en la sangre, de manera que cuando tengamos esa falta de inmunoglobulinas, vamos a ser víctimas sencillas de muchas enfermedades en muchos sitios, como pueden ser los pulmones, como pueden ser los senos cavernosos, como pueden ser los huesos y por muchos tipos de bacterias. Imaginaros, ¿verdad? Si no tenemos anticuerpos, fijaos qué poca respuesta podemos dar. Y el otro tipo de respuesta que nos puede pasar, de falta de respuesta, mejor dicho, serían los linfocitos T, que tengamos una inmunodeficiencia de los linfocitos T. Esta, como dice aquí, son de las más graves y además los hace víctimas de más tipos todavía de patógenos. Además, como dice aquí, son muy frecuentes los trastornos debido a alteraciones en ambos tipos de linfocitos. Son inmunodeficiencias combinadas, es decir, que tengamos alteraciones en los B y alteraciones en los T. Y entonces, claro, imaginaos, si ya tenemos alteradas las dos, la funcionalidad del sistema inmune pues es muy pequeña. ¿Qué más se puede ver comprometido? Pues también se podría ver comprometida la respuesta inespecífica. Pues también, si tenemos problemas en la producción de macrófagos o en la producción de proteína del complemento, pues vamos a tener una respuesta inespecífica muy dañada. Y pensad que esa es la primera que tiene el cuerpo, la barrera interna que protege en primer lugar frente a los patógenos, ¿vale? Son enfermedades hereditarias. Por una alteración hereditaria no producimos o no producimos los suficientes macrófagos. Y vamos a tener vulnerabilidad a distintas enfermedades. En estos casos no hace falta que aprendáis las bacterias ni nada. Simplemente aprenderos los tipos de inmunodeficiencia. Y como dice aquí, también podemos tener un problema en los órganos linfoides, en que los propios órganos linfoides no se hayan producido adecuadamente. Entonces, y recordad los ganglios linfáticos, por ejemplo, pues ahí vamos a tener una presencia muy importante, una importancia grandísima, porque van a hacer el contacto con los patógenos, van a activar los linfocitos. Pero ¿y si nos fallase el timo o la médula ósea? Entonces directamente no producimos linfocitos, no producimos leucocitos en general. Con lo cual vamos a tener también
un problema muy grave en el sistema inmune. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, los tratamientos que se suelen hacer es una terapia, por ejemplo, en la que tengamos contacto con ciertos, digamos, agentes antimicrobianos específicos que puedan ayudar en la lucha contra esos microbios. También inyectarles, pues eso, inyectarles producción de anticuerpos, aislar al paciente, trasplante de médula. Fijaos que no son soluciones en ningún caso demasiado sencillas. La esperanza pues podría estar, por supuesto, como siempre, en la ingeniería genética, ¿no? Si tenemos un problema genético de producción de un tipo de células, si nosotros consiguiésemos alterar la genética de esa persona o en los órganos en los que tienen los problemas, quizá podríamos acabar con la enfermedad. Pero claro, como siempre, todas estas técnicas no son para pasado mañana, sino que se irán mejorando con el paso de los años y desde luego, en primer lugar, lo que se intenta es mejorar un poco la calidad de vida del paciente. Pero desde luego, estas enfermedades son un ejemplo de que solamente la ingeniería genética va a acabar con ellas. Solamente el cambiar la genética de una persona puede cambiar